Buen día, se abre la audiencia en vista pública en el expediente número 3098-2016, formado por apelación directa de sentencia en amparo en la acción constitucional promovida por Clara Orbelina Hernández Navas contra el juez de primera instancia civil y económico coactivo del departamento de Jutiapa. El señor secretario general de la Corte dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y a la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. En el uso de la palabra, el señor secretario. Gracias, señor presidente. La promotora del amparo señaló como acto reclamado en esta acción la resolución de fecha 29 de mayo de 2014 que emitió el juez de primera instancia civil y económico coactivo del departamento de Jutiapa dentro del juicio ordinario de nulidad identificado con el número 22.004-2014-00251. La Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de Jalapa, constituida en Tribunal de Amparo, en su sentencia de primer grado fechada el 15 de mayo de 2016, consideró: esta sala, analizando las actuaciones del presente amparo, toma en consideración el artículo 66, numeral C de la Ley del Organismo Judicial, el cual establece lo siguiente: para rechazar de plano bajo su estricta responsabilidad los recursos o incidentes notoriamente frívolos o improcedentes, los recursos extemporáneos y las excepciones previas extemporáneas sin necesidad de formar artículo o hacerlo saber a la otra parte. Cierra la cita. Así también tomaremos en consideración los artículos siguientes: 602 del Código Procesal Civil y Mercantil, el cual tipifica lo siguiente, abre comillas: salvo disposición en contrario, únicamente son apelables los autos que resuelven excepciones previas que pongan fin al proceso y las sentencias definitivas dictadas en primera instancia, así como los autos que pongan fin a los incidentes que se tramiten en cuerda separada, cierra comillas. Artículo 615 del mismo cuerpo legal, el cual establece lo siguiente, abre comillas: trámite de la nulidad. La nulidad se interpondrá ante el tribunal que haya dictado la resolución o infringido el procedimiento. Se tramitará como incidente y el auto que lo resuelva es apelable ante la sala respectiva o, en su caso, ante la Corte Suprema de Justicia, cierra comillas. Haremos referencia a principios del amparo. Se le asigna al amparo la naturaleza de un proceso en todo su desenvolvimiento, lo que quiere decir que en sí mismo constituye una acción extendida como el poder jurídico o derecho fundamental procedimental que tiene toda persona de acudir a un órgano jurisdiccional constitucional y promover su actividad a efecto de hacer valer y se le resuelva su pretensión constitucional. Pero ya ejercitada la acción de amparo, toda la serie de secuencias a que da lugar hasta la sentencia definitiva se torna en un verdadero proceso. Un proceso que pretende dirimir conflictos constitucionales en los que están en juego derechos fundamentales protegidos por la Constitución o por leyes ordinarias fundadas en última instancia en la ley fundamental. En este análisis tomaremos en cuenta únicamente el principio de definitividad. Se refiere tal regla a que el Tribunal Constitucional puede hacer el examen de fondo del amparo. El acto reclamado tiene que haber asumido un estado procesal de definitividad, lo que implica que tal acto ya no puede ser atacado para modificarlo o revocarlo por ningún recurso o procedimiento regulado por la ley rectora del acto por haber sido ya intentado. Enfocándonos desde la posición del interponente del amparo, antes de acudir a la vía del amparo debe agotarse los recursos y procedimientos regulados e idóneos que permitan eficazmente combatir y por ende variar o revocar el acto reclamado. Si tales medios de impugnación subsisten porque fueron ignorados o no usados por el postulante, el amparo es improcedente, estándole vedado al tribunal examinar la pretensión constitucional en cuanto al fondo. Este tribunal hace referencia a lo enunciado anteriormente en virtud que es sumamente importante para poder resolver la acción constitucional de amparo planteada por la señora Clara Orbelina Hernández Navas, principalmente en lo indicado en el articulado anterior, ya que el recurso de nulidad planteado
fue declarado improcedente por el juez de mérito. La señora Clara Orbelina Hernández Navas, según lo establecido en ley, tenía la facultad para apelar a la resolución emitida por el juez. Sin embargo, la recurrente no planteó dicho recurso, sino que planteó la acción constitucional de amparo. Es por ello que se hace referencia a los principios del amparo y en especial al principio de definitividad, ya que se verifican las actuaciones del presente amparo que la recurrente no dio cumplimiento a este principio en virtud que luego de la resolución donde se declaró el recurso de nulidad improcedente, la misma plantea el amparo y no una apelación como lo establece la ley. Por lo anteriormente considerado, esta sala constituida en Tribunal de Amparo arriba a la conclusión de certeza jurídica que el juez de primera instancia de civil y económico coactivo del Departamento de Jutiapa, con la resolución de fecha 29 de mayo de 2014, no violenta garantías plasmadas en nuestra Constitución política ni en las leyes ordinarias, por lo que la acción constitucional de amparo planteado por Clara Orbelina Hernández Navas resulta improcedente, debiendo realizarse en ese sentido el pronunciamiento correspondiente. Con esos argumentos, el Tribunal de Primer Grado declaró: no otorga la protección de la acción constitucional de amparo promovida por Clara Orbelina Hernández Navas en contra de la resolución de fecha 29 de mayo de 2014, dictada por el juez de primera instancia civil y económico coactivo del Departamento de Jutiapa. Por lo considerado, se le impone al abogado patrocinante, licenciado Ervin Giovanni Castro Dávila, una multa de 500 quetzales que deberá ser efectiva dentro de los 5 días siguientes de la fecha en que quede firme el presente fallo en la Tesorería de la Corte de Constitucionalidad, cuyo cobro en caso de incumplimiento se hará por la vía legal correspondiente. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de esta Corte, quien haga uso de la palabra en esta audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 de dicho acuerdo y no dar lectura a ningún documento salvo que para ello cuente con autorización previa del señor presidente. Deberá concretarse el asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. Para la exposición de alegaciones, cada una de las partes intervinientes cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Pueden hacer uso de la palabra en la presente audiencia la parte solicitante del amparo, apelante y requiriente de la presente vista pública, Clara Orbelina Hernández Navas, quien actúa con el auxilio de su abogado, Ervin Giovanni Castro Dávila, quien queda en el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días, señor presidente, honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Es para mí un verdadero honor poder exponer este caso en el que nosotros consideramos se va a quedar demostrada la arbitrariedad judicial con la que se ha impedido poder tener el derecho irrenunciable a poder impugnar las decisiones emitidas por las autoridades judiciales. Quiero plantearles también a ustedes cómo hay una terrible confusión en la sentencia de primer grado, en la sentencia emitida por la Sala de Apelaciones del Departamento de Jalapa, constituida en Tribunal de Amparo, porque podrán ustedes, luego de haber sido leídas las partes conducentes por parte del señor secretario de la Corte, ver cómo se invoca el artículo 66 de la Ley del Organismo Judicial, que se refiere a la facultad general de los jueces, es decir, aquellas facultades por medio de las cuales los jueces repelen o rechazan las pretensiones de las partes, y cómo es apelable esa resolución. Y por otra parte, el artículo 615 del Código Procesal Civil y Mercantil, que se refiere expresamente al auto que resuelve el recurso de nulidad dentro de un proceso civil. Desde esa perspectiva es que queremos nosotros plantear nuestro reclamo de justicia constitucional, fundamentalmente porque nuestro acto reclamado consideramos estaba perfectamente delimitado, muy claramente establecido,
y consideramos que no fue atendido en primera instancia, lo que nos obliga a tener que venir el día de hoy a requerir justicia constitucional del máximo tribunal. Tengo que hacer necesariamente, señores honorables magistrados, y con la dispensa de cada uno de ustedes, una muy breve y muy puntual evocación del proceso subyacente, fundamentalmente porque es indispensable poder conocer en qué marco es que se da todas estas actuaciones que nosotros consideramos de arbitrarias. La amparista, la notaria, la licenciada Clara Orbelina Hernández Navas, como notaria, autorizó 2 instrumentos públicos en el año 2010, 2 donaciones entre vivos, específicamente entre la señora María Esther Argueta Polanco como donante y como donataria su hermana Emma Margarita Argueta Polanco. Lamentablemente esa situación desató desenfrenadas pasiones internas dentro de los familiares, que generaron una denuncia penal en contra de la licenciada Clara Orbelina Hernández Navas, indicándola de los delitos de falsedad. Esa denuncia pues fue desestimada por el Ministerio Público, luego de que los informes del Instituto Nacional de Ciencias Forenses determinaron que las firmas eran correctas. Sin embargo, y lamentablemente, los familiares en desacuerdo con esas actividades que son totalmente ajenos a la actividad notarial, solicitan un peritaje privado, y es en base a ese peritaje privado que ya requieren la participación de la jurisdicción civil, que es el caso que nos trae, o el proceso propiamente subyacente. Y es así que se plantea un juicio ordinario civil ante el señor juez de primera instancia civil y económico coactivo del departamento de Jutiapa, donde se solicita la nulidad absoluta y la inexistencia del negocio jurídico, refiriéndose siempre a las 2 escrituras a las que he hecho referencia y a las que fueron previamente denunciadas en la vía penal y los casos fueron desestimados. Es así como el señor juez de primera instancia civil del departamento de Jutiapa, que es la autoridad impugnada, emite las primeras resoluciones por medio de las cuales les da trámite a esta demanda promovida y llama como tercera emplazada a la licenciada Clara Orbelina Hernández Navas, solicitándole que comparezca ante el tribunal para manifestar su postura. De una manera muy sintética, pues la licenciada Clara Orbelina Hernández Navas evoca lo que ya les he comentado a ustedes, que fue denunciada penalmente, pero que los casos están desestimados, que existe un peritaje del Instituto Nacional de Ciencias Forenses INACIF, y que consecuentemente pues ella considera que desde el punto de vista procesal eso está suficientemente discutido. Sin embargo, en ese memorial señala como lugar para recibir notificaciones calle 6 de septiembre, número 2-56 de la zona 1 del municipio y departamento de Jutiapa. Sin embargo, la sorpresa, señores magistrados, es que con fecha 19 de mayo del año 2014, el señor juez de primera instancia del ramo civil de Jutiapa rechaza de plano el memorial, señalando que esa dirección es inexistente y que esa dirección es inexacta. Sin embargo, esa primera resolución donde se hace saber a la litigante que esa dirección es incorrecta, la asientan en ese lugar y está plasmado. Otro litigante dentro de ese mismo proceso señala esa misma dirección y a ese litigante sí le admiten esa dirección. Es por eso que se promueve el recurso de nulidad en contra de esa resolución que nosotros consideramos arbitraria, altísimamente arbitraria. Viola el debido proceso, viola el derecho de ser escuchado. A partir de ahí, todas las notificaciones han sido por los estrados del tribunal. ¿Y cuál es la respuesta cuando uno comparece ante el tribunal y requiere una explicación razonable sobre esta dirección? Cambien dirección porque al juez no le pareció. Señores honorables magistrados, contra esta resolución es que se promueve el recurso de nulidad. ¿Y cuál fue la resolución? La resolución que generó el acto reclamado, es la resolución de fecha 29 de mayo del año 2015. ¿Y qué es lo que resuelve el juez? En cuanto a lo solicitado, no al lugar por improcedente, es decir, a solicitar la nulidad.
porque la resolución que pretende impugnar se encuentra ajustada a derecho. Esa es la resolución que ahora dice la sala de Jalapa, constituida en Tribunal de Primera Instancia Constitucional, que resolvió la nulidad. ¿Dónde está la resolución al recurso de nulidad? No está. Y es más, hay una clara contradicción entre la sentencia de primera instancia y el informe circunstanciado de la autoridad impugnada. Mientras el juez dice, yo rechacé de plano ese memorial en base a las facultades del artículo 66 de la Ley del Organismo Judicial. Por eso es que la sentencia refiere al artículo 66. Y la sala dice, no, aquí con esta resolución de fecha 29 de mayo del año 2015 está resuelto el recurso de nulidad. No está resuelto. Es claro que ese se abre como una incidencia, que se notifica a las partes. No, el señor juez dijo que no era posible impugnar su resolución, y lo dice literalmente, porque estaba apegada a derecho, y consecuentemente se rechaza. Esa es la arbitrariedad que estamos denunciando. Este es el recorrido que hemos tenido nosotros que realizar a lo largo ya de cerca de 2 años, simplemente porque no litigamos en el lugar, porque no pertenecemos a esa área, porque como le digo a otros litigantes, y está dentro del proceso, está documentado, esa misma dirección que fue señalada por otros litigantes sí les fue admitida, a nosotros no. Ese es el acto reclamado. Y hay una sólida jurisprudencia de esta Corte en materia de evitar el rigorismo en materia civil, los excesos, las cargas que se imponen a los litigantes. No hemos sido notificados de manera justa, correcta y legítima. Hemos sido notificados por los estrados de los tribunales porque tuvimos la osadía de impugnar la decisión del juez, señalándole, señor juez, no es posible que usted no rechace este lugar para recibir notificaciones. Y el resultado de ella, que nos diga, mi resolución no puede ser impugnada porque está apegada a derecho. Y más grave aún, que en la primera instancia de justicia constitucional nos digan, ¿y qué están reclamando ustedes? Si el recurso que ustedes plantearon está resuelto, cuando es palpable, cuando es evidente, cuando es incontrovertible, que nunca fue resuelto. Esta es nuestra petición de justicia constitucional, honorables magistrados, y es por ello que en síntesis y para no extenderme en demasía, solicitamos respetuosamente que se declare con lugar el presente recurso de apelación, se revoque la sentencia de primera instancia, se otorgue el amparo, la protección constitucional que hemos requerido y consecuentemente se ordene a la autoridad impugnada que emita una resolución donde le dé trámite, como corresponde, a ese sagrado derecho que tenemos de impugnar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, abogado Castro Dávila. La audiencia finaliza con la intervención del Ministerio Público a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Excepción Personal por medio de la agente fiscal, abogada Ana Guillermina Galindo Martínez, quien actúa en su auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Muy buenos días, señor presidente, honorables magistrados y demás sujetos procesales. Esta representación, previo a externar su criterio, solicita autorización al señor presidente para apoyarme en la lectura de 3 disposiciones legales para el esclarecimiento del caso depuesto en sede constitucional. En lugar, proceda, por favor. Gracias. Esta fiscalía comparte el criterio establecido en la sentencia de fecha 15 de mayo de 2016, por medio de la cual el Tribunal de Amparo deniega el amparo solicitado, en virtud de las siguientes consideraciones. Esta fiscalía considera que hay que tener en cuenta lo manifestado por esta honorable Corte de Constitucionalidad en cuanto que la acción de amparo está sujeta a varios presupuestos y requisitos de carácter eminentemente procesal, los cuales son de cumplimiento obligatorio para la petición que se presente ante este honorable tribunal, en virtud de lo cual esta fiscalía considera que en el presente caso la resolución que se señala como acto reclamado era susceptible de ser impugnada a través del recurso de apelación que dispone el artículo 66
de la Ley del Organismo Judicial, literal C, la cual indica que los jueces tienen facultad para rechazar de plano, bajo su estricta responsabilidad, los recursos o incidentes notoriamente frívolos o improcedentes, los recursos extemporáneos y las excepciones previas extemporáneas, sin necesidad de formar artículo o hacerlo saber a la otra parte. La resolución deberá ser razonada y será apelable. Por otro lado, también nuestro criterio se fundamenta en lo establecido en el artículo 602 del Código Procesal Civil y Mercantil, el cual establece que, salvo disposición en contrario, únicamente son apelables los autos que resuelvan excepciones previas que pongan fin al proceso y las sentencias definitivas dictadas en primera instancia, así como los autos que pongan fin a los incidentes que se tramiten en cuerda separada. Y el artículo 615, que establece que la nulidad se interpondrá ante el tribunal que haya dictado la resolución o infringido el procedimiento. Se tramitará como incidente y el auto que lo resuelva es apelable ante la sala respectiva o, en su caso, ante la Corte Suprema de Justicia. En virtud de lo cual, esta Fiscalía considera que en el presente caso, al no haberse interpuesto el recurso de apelación que la ley establece, se ha incumplido con el principio de definitividad establecido en el artículo 19 de la Ley de Amparo y Exhibición Personal, por medio del cual se pudo haber hecho de conocimiento de los agravios que ahora denuncia la amparista, y sin los cuales no se puede llegar al conocimiento de conocer en el presente caso. Por otro lado, el criterio emitido por la autoridad impugnada constituye criterio valorativo, el cual no puede ser conocido por ese tribunal de amparo, porque este no es juez de los hechos sujetos al proceso, sino de los actos al debido proceso. Por lo que en el presente caso se determina la inexistencia de agravio alguno a los derechos o garantías constitucionales del amparista, en virtud que lo que se pretende es únicamente que a través del amparo se revise el acto reclamado, el cual fue emitido por la autoridad impugnada en su función exclusiva de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado, debidamente garantizada por el artículo 203 constitucional, el cual no puede ser objeto de revisión porque se estaría invadiendo la jurisdicción ordinaria, lo cual no es permisible dada la naturaleza y extraordinaria del amparo. En virtud de lo cual, con todo respeto, esta representación solicita a los honorables magistrados que al momento de emitir la sentencia respectiva se declare sin lugar el recurso de apelación planteado, se confirme la sentencia impugnada y se deniegue el amparo solicitado y se emitan las demás declaraciones que en derecho correspondan de conformidad con la ley de la materia. Muchas gracias, buen día. Muchas gracias, abogada Galindo Martínez. Se da por clausurada la presente audiencia.